Min-hun llegó a este mundo en completo silencio. Mientras otros babis lloraban y escuchaban a sus madres cantar suaves canciones, Min-hun no oía nada. Los médicos le dieron la noticia a su madre cuando solo tenía 6 meses. Su bebé era sordo. Nunca oiría su voz. Nunca oiría música. Nunca oiría el canto de los pájaros ni la lluvia caer en la ventana. Su madre, una joven llamada Yo, abrazó a su bebé y lloró durante 3 días. Estaba sola en el mundo. El padre de Min-hun se había ido antes de que naciera. Ahora tenía que criar sola a un niño sordo en un pequeño apartamento en Seúl, Corea del Sur. No tenía dinero. No tenía familia que la ayudara. Solo sentía amor por su hijo. Los años pasaron lentamente. Mi trabajaba en una fábrica durante el día. Empacaba cajas durante 10 horas y volvía a casa con las manos cansadas y dolor de espalda. Pero siempre sonreía al ver a Min-hun. El niño era tranquilo y amable. Aprendió a leer los labios y a usar las manos para hablar. Era inteligente, muy inteligente, pero había algo triste en sus ojos. Se sentía diferente a los demás niños. Se sentía solo. Cuando Min-hun tenía 5 años, ocurrió algo extraño. Mi lo llevó al centro comunitario cerca de su apartamento. Era un edificio antiguo donde la gente venía a leer libros, jugar y pasar tiempo juntos. En la esquina de la sala principal, había un piano viejo. Era marrón y polvoriento. Muchas de las teclas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Ya nadie lo tocaba. Min-hun vio el piano y se detuvo. Se quedó muy quieto, mirándolo como si viera algo mágico. Mi intentó jalar su mano, pero no se movió. Caminó lentamente hacia el piano y lo tocó con sus deditos. No podía oír nada, pero sintió algo. Al presionar una tecla, sintió una pequeña vibración que recorría sus dedos. Subió por su brazo hasta su pecho. Era como un latido. Era como si el piano estuviera vivo y le hablara en un idioma que solo él podía entender. Min-hun presionó otra tecla, luego otra. Cada una enviaba vibraciones diferentes por su cuerpo. Algunas eran profundas y fuertes, otras ligeras y suaves. No sabía cómo sonaba la música, pero podía sentirla. Y sentirla era suficiente. Mi observaba a su hijo con los ojos muy abiertos. No entendía qué estaba pasando. ¿Cómo podía un niño sordo interesarse por un piano? La música era para los oyentes. Todos lo sabían. Pero vio la expresión en el rostro de Min-hun. Sus ojos brillaban. Sonreía por primera vez en meses. No tuvo el valor de apartarlo. Desde ese día, Min-hun iba al centro comunitario cada vez que podía. Se sentaba al viejo piano durante horas. Presionaba las teclas una a una y sentía las vibraciones. Apoyaba las manos sobre el cuerpo de madera del piano y lo sentía temblar al tocar. Pegaba la oreja a la madera, no para oír, sino para sentir el movimiento en su interior. Las demás personas del centro comunitario lo consideraban extraño. Susurraban entre sí y lo señalaban. Ese pobre niño sordo, decían, no sabe que no puede oír la música. Alguien debería decirle que pare. Está perdiendo el tiempo. Pero a Min-hun no le importaba lo que dijeran. De todas formas, no podía oír sus palabras. Solo le importaba el piano. Era su amigo. Era lo único en el mundo que tenía sentido para él. Una noche, Mi se sentó sola en su pequeño apartamento. Min-hun dormía en su cama. Miró el rostro sereno de su hijo y tomó una decisión. No entendía su amor por el piano. No sabía si un niño sordo podría aprender a tocar música. Pero si sabía una cosa, tenía que intentar ayudarlo. A la mañana siguiente, Mi llevó a Min-hun a una academia de música al otro lado de la ciudad. Era un hermoso edificio con grandes ventanales y suelos pulidos. Dentro, podía oír el sonido de pianos y violines. Los estudiantes pasaban con estuches de instrumentos. Los profesores hablaban con vocería sobre escalas y composiciones. Mi se sentía pequeña y pobre con su uniforme de fábrica, pero agarró fuerte la mano de Min-hun y se dirigió a recepción.
Explicó que su hijo quería aprender a tocar el piano. La recepcionista miró a Min-Jun y sonrió. ¿Cuántos años tiene?, preguntó. 5 años, dijo Mi. Es una buena edad para empezar. ¿Tiene experiencia? Me hizo una pausa. Toca en el centro comunitario, pero hay algo que debería saber. Mi hijo es sordo. La sonrisa de la mujer desapareció. Me miró como si estuviera bromeando. Luego miró a Min-Jun. El niño observaba la sala con curiosidad. No podía oír la hermosa música que llenaba los pasillos. Lo siento, dijo la mujer, pero no podemos enseñar a un niño sordo. El piano se trata de escuchar. Se trata de oír las notas y comprender el sonido. Un niño que no puede oír no puede aprender música. Es imposible. Mi sintió su corazón roto, pero no se rindió. Llevó a Min-Jun a otra academia. La respuesta fue la misma. Lo llevó a otra, y a otra, y a otra. 7 veces escuchó las mismas palabras. Imposible. Pérdida de tiempo. No se puede. En la 7ª academia, un profesor se rió. Era un hombre alto, con gafas y rostro frío. Se llamaba Profesor Park y era famoso en el Seoul por formar a los mejores pianistas jóvenes. Miró a Min-Jun y negó con la cabeza. Es una broma, ¿verdad? El profesor Park dijo, ¿quieres que le enseñe a un niño sordo a tocar el piano? La música es sonido. El sonido es lo que oímos. Una persona sorda no puede entender la música. Es como pedirle a un ciego que pinte el atardecer. No es posible. Algunos estudiantes cercanos lo oyeron y también rieron. Señalaron a Min-Jun y susurraron entre ellos. Mi sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Quería gritarles. Quería decirles que su hijo era especial, pero no le salían las palabras. Tomó la mano de Min-Jun y se dio la vuelta para irse. Pero Min-Jun no se movió. Estaba mirando el piano de cola en el centro de la habitación. Era el piano más hermoso que jamás había visto. Era negro y brillante. Las teclas eran blancas como la nieve. Min-Jun caminó hacia él. El profesor Park y los estudiantes lo observaron con caras confusas. El pequeño sordo se sentó en el banco. Puso las manos sobre las teclas. Cerró los ojos. Durante un largo rato, no se movió. Estaba sintiendo el piano. Lo estaba escuchando a su manera. Entonces, presionó algunas teclas. Las notas eran aleatorias. No formaban una canción. Pero había algo en la forma en que tocaba las teclas. Algo suave. Algo lleno de amor. El profesor Park volvió a reír. Mira, ni siquiera puede tocar una simple nota correctamente. Llévalo a casa. No malgastes tu dinero ni su tiempo. Mi corrió al piano y tomó la mano de Min-Jun. El niño la miró con ojos confundidos. No entendía por qué lloraba. No sabía que la gente se reía de él. Solo sabía que amaba el piano y que el piano parecía amarlo a él. Al salir de la academia, Min-Jun tiró de la manga de su madre. Señaló el edificio. Señaló su pecho. Intentaba decirle algo. Quería volver. Quería tocar. Mi se arrodilló y sostuvo el rostro de su hijo entre sus manos. Lo miró a los ojos y vio algo que la sorprendió. No había tristeza. No había dolor. Solo había esperanza. Este niño que no podía oír un solo sonido en el mundo aún creía en sí mismo. En ese momento, Mi hizo una promesa. No le importaba lo que dijeran los profesores. No le importaba si el mundo entero se reía de ellos. Encontraría la manera de ayudar a su hijo. Le haría realidad su sueño aunque pareciera imposible. Porque a veces la música más hermosa no proviene de lo que oímos, sino de lo que sentimos en el corazón. Los días posteriores a las visitas a la academia fueron difíciles para mí. Iba a trabajar todas las mañanas con los ojos pesados por el llanto nocturno. Sus manos empacaban cajas mientras su mente se preocupaba por su hijo. Lo había intentado todo. Le había rogado a todos los profesores de música de la ciudad. Todos decían lo mismo. Un niño sordo no podía aprender a tocar el piano.
Era un sueño que nunca se haría realidad. Pero Mjun no parecía triste. Todos los días después de la escuela, iba al centro comunitario y se sentaba al viejo piano. Presionaba las teclas y sentía las vibraciones. Ponía las manos sobre la madera y cerraba los ojos. Para él, el piano no era solo un instrumento. Era una ventana a un mundo que no podía oír, pero que podía sentir en lo más profundo de su alma. La gente del centro comunitario aún lo miraba con lástima. «Pobre niño», susurraban. «No entiende que la música no es para él». Pero había una persona que lo miraba de otra manera, una anciana que se sentaba en un rincón todas las tardes con una taza de té. Se llamaba señora. La señora tenía 78 años. Su cabello era blanco como la nieve. Sus manos estaban dobladas y retorcidas por la artritis, pero sus ojos eran agudos y brillantes. Veían cosas que otras personas pasaban por alto. Hace 50 años, la señora había sido una de las pianistas más famosas de Corea del Sur. Había tocado en salas de conciertos de todo el mundo. Reyes y presidentes habían escuchado su música. Pero entonces sus manos comenzaron a doler. La artritis llegó lentamente como un ladrón en la noche. Primero, un dedo dejó de moverse correctamente. Luego, otro. Para cuando cumplió 50 años, ya no podía tocar el piano. Su carrera había terminado. Su corazón estaba roto. Durante 30 años, la señora se había mantenido alejada de los pianos. Verlos la entristecía demasiado. Pero entonces empezó a ir al centro comunitario en busca de algo que hacer y fue allí donde vio a Min-Hun. Al principio pensó, como todos los demás, que el pobre niño sordo no sabía que no podía oír la música. Pero luego lo observó con más atención. Vio cómo tocaba las teclas con tanta delicadeza. Vio cómo presionaba las manos contra la madera para sentir las vibraciones. Vio la expresión de su rostro. Era la misma expresión que solía tener cuando tocaba. Puro amor. Alegría absoluta. Una tarde, la señora acercó su silla al piano. Min-Hun no la notó. Tenía los ojos cerrados y sus dedos presionaban las teclas una a una. Observó sus manos. Eran pequeñas y suaves, las manos de un niño, pero se movían con una gracia natural que había visto en muy pocas personas en su larga vida. La señora esperó a que Mjun terminara. Cuando abrió los ojos, ella lo saludó con la mano. El niño la miró con curiosidad. Ella se señaló a sí misma y luego al piano. Hizo un gesto de tocar con sus dedos retorcidos. Min-Hun pareció entender. Asintió y se apartó del banco. La señora se sentó lentamente. Sus viejos huesos le dolían con cada movimiento. Miró las teclas y sintió un dolor en el corazón. Hacía tanto tiempo que no se sentaba al piano. No sabía si sus manos rotas aún podían tocar. Pero esto no se trataba de ella. Se trataba del niño. Colocó sus dedos torcidos sobre las teclas. Ya no se movían como antes. Estaban lentos y rígidos, pero presionó algunas teclas y tocó una melodía sencilla. Era una canción infantil que su madre solía cantarle hacía mucho tiempo. Min-Hun observó sus manos con los ojos muy abiertos. Entonces hizo algo que la sorprendió. Puso su pequeña mano sobre la de ella. Sintió sus dedos presionando las teclas. Sintió las vibraciones atravesar su piel y llegar a la suya. Su rostro se iluminó con comprensión. La señora volvió a tocar la melodía. Esta vez, Mjun mantuvo su mano sobre la de ella todo el tiempo. Cerró los ojos y sintió cada nota. Cuando ella terminó, la miró y sonrió. Era una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Desde ese día, la señora acudió al centro comunitario todas las tardes. Se sentó con Min-Hun al viejo piano y le enseñó de maneras que nadie antes había intentado. No pudo enseñarle a escuchar la música, así que le enseñó a sentirla. Primero, le enseñó sobre las vibraciones. Las notas bajas producían vibraciones fuertes y profundas. Las notas altas producían vibraciones rápidas y ligeras. Le hizo apoyar las manos sobre el piano y tocar diferentes teclas.
Le enseñó a diferenciar las notas por cómo se sentían, no por cómo sonaban. Luego le enseñó a sentir el ritmo. Le dio golpecitos en el hombro con diferentes patrones. Un golpe, 2 golpes, 3 golpes, golpes lentos, golpes rápidos. Le enseñó que la música no se trataba solo de notas. Se trataba de los espacios entre ellas. Se trataba de ritmo, sentimiento y corazón. También usaba colores. Ponía pegatinas de colores en las teclas. Rojo para las notas graves, azul para las notas medias, amarillo para las agudas. Dibujaba imágenes de música, convirtiendo los sonidos en formas y colores que Minjun podía ver y comprender. Pero lo más importante que le enseñó fue a escuchar con el cuerpo. Le hizo poner las manos sobre su garganta mientras tarareaba. Sintió las vibraciones de su voz. Sintió cómo cambiaban cuando tarareaba más alto o más bajo. Le hizo sentarse en la banqueta del piano y sentir las vibraciones a través de la madera. Le hizo quitarse los zapatos y sentir las vibraciones a través del suelo. La música no está solo en los oídos, le dijo por escrito y con señas. La música está en todo tu cuerpo. Está en tu piel. Está en tus huesos. Está en tu corazón. No necesitas escuchar música para sentirla. Solo necesitas abrirte a ella. Han trabajó más duro que cualquier estudiante que la señora hubiera enseñado. Todos los días practicaba durante horas. Sus deditos se fortalecieron. Su sentido del tacto se agudizó. Aprendió a sentir las vibraciones más sutiles. Aprendió a distinguir notas que incluso algunas personas oyentes no podían distinguir. Mi observó todo esto con asombro. Al principio, estaba preocupada. ¿Quién era esta anciana que le estaba enseñando a su hijo? ¿Se podía confiar en ella? Pero entonces vio el cambio en Minjun. Estaba más feliz de lo que nunca lo había visto. Caminaba con la cabeza en alto. Sonreía todo el tiempo. Y cuando se sentaba al piano, parecía una persona diferente. Parecía que pertenecía allí. Una noche, Mi fue al centro comunitario a recoger a Minjun. Lo encontró sentado solo al piano. La señora observaba desde su silla con lágrimas en los ojos. Mi se detuvo en la puerta y observó. Minjun tocaba, no solo pulsaba teclas al azar. Tocaba una canción de verdad. Sus dedos se movían suavemente por las teclas. Las notas fluían juntas como el agua en un arroyo. Era música sencilla, una melodía básica, pero hermosa. Era lo más hermoso que jamás había escuchado. Se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas le corrían por la cara. Su hijo sordo, el niño del que todos decían que nunca aprendería música, tocaba el piano. Tocaba de verdad. No a la perfección. No como un maestro, sino con todo el corazón. Cuando Minjun terminó, se giró y vio a su madre llorando. Parecía preocupado. Pensó que había hecho algo mal, pero Mi corrió hacia él y lo abrazó fuerte. Lo abrazó tan fuerte que pudo sentir su corazón latir contra su pecho. La señora se acercó lentamente. Puso su mano torcida sobre el hombro de Mi. Tu hijo tiene un don, dijo con la voz temblorosa por la emoción. No oye como los demás, pero siente la música de una manera que la mayoría de las personas oyentes nunca podrán. He enseñado a muchos alumnos en mi vida, pianistas famosos, concertistas. Ninguno de ellos tenía lo que tu hijo tiene. Tiene un alma que habla a través de la música. Miró a la anciana y le tomó la mano. Gracias, susurró. Gracias por creer en él cuando nadie más lo hizo. La señora sonrió suavemente. No le di nada, dijo. La música ya estaba dentro de él. Solo lo ayudé a encontrar la manera de desahogarse. Esa noche, mientras Minjun y yo caminábamos a casa por las calles oscuras, el niño pequeño tomó la mano de su madre y sonrió. No podía oír los sonidos de la ciudad a su alrededor. No podía oír los coches, ni a la gente, ni el viento, pero en su corazón había música. Y por primera vez en su vida, supo que no estaba roto. No era menos que los demás. Era especial. Y su historia apenas comenzaba.
Pasaron 3 años como hojas que caen en otoño. Menjun tenía ahora 8 años. Había crecido más alto y fuerte, pero su amor por el piano había crecido aún más. Todos los días después de la escuela, corría al centro comunitario para encontrarse con la señora. Todas las noches, soñaba con música. Cada mañana, se despertaba emocionado por aprender más. La señora Mjun era la mejor maestra que podía tener. Era paciente y amable. Nunca se enojaba cuando él cometía errores. Nunca le decía que algo era imposible. En cambio, encontraba nuevas maneras de enseñarle cosas que nadie creía que una persona sorda pudiera aprender. Le enseñó a leer partituras. Al principio, Mjun no entendía los extraños puntos y líneas del papel, pero la señora Mjun le explicó que cada punto era una nota. Cada línea le indicaba dónde poner los dedos. Cada símbolo le indicaba cuánto tiempo debía mantener presionada una tecla o con qué fuerza debía presionarla. Era como aprender un nuevo idioma. Y Minhan lo aprendió más rápido de lo que nadie esperaba. También le enseñó a sentir la música en los huesos. Cuando tocaba, le hacía cerrar los ojos y sentir las vibraciones recorrer todo su cuerpo. Le enseñó que el piano no era solo un instrumento. Era un ser vivo que respiraba y cantaba. Cuando presionaba una tecla, el piano le respondía. Cuando tocaba una canción, el piano bailaba con él. Pero la lección más importante que le enseñó la señora fue sobre la emoción. La música no son solo notas, escribió en un papel. La música es sentimiento. Cuando estás feliz, tu música debería transmitir alegría. Cuando estás triste, tu música debería transmitir tristeza. El piano es tu voz. Úsalo para decirle al mundo lo que hay en tu corazón. Jun entendía esto mejor que la mayoría de las personas oyentes. Había pasado toda su vida sin poder hablar con su voz. Había pasado toda su vida luchando porque la gente lo entendiera. Ahora tenía el piano y el piano podía decir todo lo que él no podía. Una tarde lluviosa, la señora le dio a Minan un regalo muy especial. Era un libro de partituras. Las páginas eran viejas y amarillas. La portada estaba desgastada y descolorida, pero el título aún se veía claramente. Decía Sonatas para piano. Menjun miró el nombre y se sintió confundido. No sabía quién era. La señora sonrió y sacó un papel. Ella escribió despacio y con cuidado para que él pudiera leer cada palabra. Ludwig van fue uno de los mejores pianistas y compositores de la historia. Vivió hace más de 200 años en un país llamado Alemania. Escribió algunas de las piezas musicales más hermosas que el mundo haya escuchado jamás. Pero lo más importante es que era sordo. Los ojos de Menjun se abrieron de par en par. Volvió a leer las palabras para asegurarse de que entendía que era sordo. Un hombre sordo había escrito algunas de las mejores piezas musicales de la historia. La señora Jun asintió y siguió escribiendo. De joven, comenzó a perder la audición. A los 40 años, estaba completamente sordo. No podía oír ni una sola nota. Pero no dejó de hacer música. Siguió componiendo. Siguió creando. Algunas de sus piezas más famosas las escribió después de quedar sordo. Sintió la música en su corazón, como tú. Jun sintió lágrimas en los ojos. Por primera vez en su vida, no se sintió solo. Había alguien como él, alguien que había enfrentado los mismos desafíos, alguien que había demostrado que las personas sordas también podían crear música hermosa. Desde ese día, Jun estudió música con pasión. Aprendió sobre la vida del compositor. Aprendió sobre sus luchas y sus victorias. Aprendió que solía ponerse un palillo entre los dientes y presionarlo contra el piano para sentir las vibraciones. Minjun hizo lo mismo. Se sentía más cerca que de cualquier otra persona viva. La señora le enseñó a tocar primero piezas más sencillas. Fur le llevó 3 meses aprender. Fue difícil. Algunos días le dolían tanto los dedos que quería llorar. Otros cometía tantos errores que quería rendirse. Pero nunca lo hizo. Siempre que se sentía cansado,
Pensaba que si un hombre sordo de hace 200 años podía crear obras maestras, entonces Minjun podría aprender a tocarlas. A los 9 años, Minjun tocaba Fur a la perfección. Cada nota estaba en su lugar. Cada pausa era lo suficientemente larga. Pero más que eso, la música tenía sentimiento. Cuando tocaba las partes tristes, se podía sentir la tristeza. Cuando tocaba las partes esperanzadoras, se podía sentir la esperanza. La señora dijo que era la mejor interpretación de la pieza que jamás había escuchado. Pero Mjun quería aprender más. Quería tocar piezas más difíciles. Quería tocar la obra más famosa de la sonata Claro de Luna para piano. La señora dijo que aún no estaba listo. La pieza era demasiado difícil, pero prometió enseñarle cuando llegara el momento. Mientras tanto, la vida de Minjun fuera del centro comunitario no era fácil. Iba a una escuela especial para niños sordos. Los profesores eran amables, pero no entendían su amor por la música. La música no formaba parte del programa escolar. A los demás estudiantes no les interesaban los pianos ni los compositores. Pensaban que Minjun era extraño por pasar todo el tiempo en el centro comunitario. Algunos niños eran malos con él. Se burlaban de su sueño. ¿Crees que sabes tocar el piano? Un niño le hizo señas. Eres sordo. Las personas sordas no pueden tocar música. Deja de fingir ser algo que no eres. Minjun no respondió. Simplemente se alejó y fue al centro comunitario. El piano lo esperaba. La señora lo esperaba. Eso era todo lo que importaba. Su madre, yo, nos preocupábamos por él. Trabajaba muchas horas en la fábrica, pero siempre se aseguraba de preguntarle cómo le había ido el día. Sabía que se sentía solo en la escuela. Sabía que los otros niños no lo entendían. Pero también veía lo feliz que lo hacía el piano. Decidió que su felicidad era más importante que encajar. Una noche, Mi llegó a casa del trabajo con una sorpresa. Llevaba meses ahorrando. Cada dólar extra de su trabajo en la fábrica, cada moneda que encontraba en la calle, lo había guardado en un tarro secreto. Ahora el tarro estaba lleno. Ven conmigo, le dijo a Menhan por señas. Cruzaron la ciudad en autobús hasta una pequeña tienda de música. Dentro había pianos de todos los tamaños y colores. Grandes pianos de cola, pequeños pianos verticales, pianos viejos y pianos nuevos. Minjun miró a su alrededor con asombro. Mi habló con la dueña de la tienda. Señaló un pequeño piano usado en la esquina. No era bonito. La madera estaba rayada. Algunas teclas estaban un poco amarillas, pero cuando Minjun se sentó y tocó algunas notas, sintió las vibraciones perfectamente. El piano tenía alma. Nos llevaremos este, dijo Mi. Esa noche, 2 hombres llevaron el piano a su pequeño apartamento. Apenas cabía en la sala. Casi no había espacio para caminar alrededor, pero a Minjun no le importó. Por fin tenía su propio piano. Podía practicar cuando quisiera. Podía tocar en mitad de la noche. Podía sentir la música cuando su corazón la necesitaba. Se sentó al piano y tocó durante 3 horas seguidas. Su madre se sentó en el sofá y lo observaba. Podía ver la alegría en su rostro. Podía ver cómo sus dedos bailaban sobre las teclas. No entendía muy bien de música, pero entendía el amor. Y su hijo amaba este piano más que a nada en el mundo. Cuando Minhan finalmente dejó de tocar, se volvió hacia su madre. Tenía los ojos húmedos de lágrimas. Le hizo señas con manos temblorosas. Gracias, madre. Este es el mejor regalo que alguien me ha dado. Prometo que trabajaré duro. Prometo que te haré sentir orgullosa. Algún día tocaré en los escenarios más grandes del mundo. Y cuando lo haga, pensaré en ti y en la señora creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Nunca lo olvidaré. Mi abrazó a su hijo y dejó caer sus propias lágrimas. Había renunciado a tanto por este momento. Había trabajado turnos extra. Se había saltado comidas. Había usado la misma ropa vieja durante años. Pero ver la felicidad de su hijo hizo que todo valiera la pena.
No sabía qué le depararía el futuro. No sabía Sim-Hun. Nunca había actuado en grandes escenarios, pero tenía una cosa clara. Su hijo había encontrado su voz, y nadie podría quitársela. Los años transcurrieron como un río que nunca deja de fluir. Min-Hun pasó de ser un niño pequeño a un joven adolescente. Su cuerpo cambió, su rostro cambió, pero su amor por el piano nunca cambió. De hecho, se fortalecía con cada día que pasaba. A los 12 años, Min-Hun podía tocar piezas que la mayoría de los pianistas adultos encontraban difíciles. Sus dedos se movían por las teclas como pájaros volando por el cielo. Había memorizado cientos de canciones. Chapin-Gyi, por supuesto, su amada. Las tocaba todas con una habilidad que parecía imposible para alguien tan joven. La señora tenía ahora 82 años. Su salud no era tan buena como antes. Tenía las piernas débiles y necesitaba un bastón para caminar. Sus manos estaban más torcidas que nunca y apenas podía sostener una taza de té. Pero todas las tardes seguía viniendo al centro comunitario para sentarse con Min-Hun, seguía enseñándole cosas nuevas. Seguía lo escuchó tocar con lágrimas en los ojos. «Has aprendido todo lo que puedo enseñarte», escribió un día en un papel. «Tus dedos son mejores que los míos. Tu sensibilidad musical es más profunda que la de la mayoría de quienes llevan 50 años tocando. Estás listo para compartir tu don con el mundo». Jun negó con la cabeza. No quería compartir su don con el mundo. Recordó lo que pasó cuando tenía 5 años. Recordó a los profesores que se reían de él. Recordó a los estudiantes que lo señalaban y susurraban. No quería volver a sentir ese dolor. La señora lo comprendió. Le dio unas palmaditas suaves en la mano y no lo presionó. Pero esperaba que algún día encontrara el coraje para demostrarle a la gente lo que podía hacer. La vida de Min-Hun se volvió secreta. Durante el día, iba a la escuela como un estudiante normal. Se sentaba en clase y aprendía matemáticas, ciencias e historia. Hablaba con sus compañeros con las manos e intentaba encajar. Nadie en la escuela sabía que tocaba el piano. Nunca se lo contó a nadie. Era su secreto, escondido en lo más profundo de su corazón. Por la noche, todo cambiaba. Cuando se ponía el sol y las calles se quedaban en silencio, Min-Hun cobraba vida. Practicaba el piano en casa hasta que su madre lo obligaba a acostarse. Pero incluso entonces, no podía dormir. Sus dedos se movían en el aire, tocando notas invisibles. Su mente oía música que sus oídos jamás podrían oír. A veces, tarde en la noche, Min-Hun se escabullía del apartamento. Caminaba por las calles oscuras hasta el centro comunitario. Allí había un viejo guardia de seguridad llamado Señor. Era un hombre amable, de rostro redondo y ojos tristes. Había trabajado en el centro durante 20 años y había visto a mucha gente ir y venir. El señor conocía a Min-Hun. Había visto crecer al niño sordo. Lo había visto practicar durante horas todos los días. No entendía cómo una persona sorda podía tocar una música tan hermosa. Pero reconocía la magia cuando la veía. Todas las noches, cuando Min-Hun llamaba a la puerta, el señor lo dejaba entrar. No hacía preguntas. No se lo decía a nadie. Simplemente abría la puerta y señalaba el viejo piano en la esquina. Luego se sentaba en su silla y esperaba. En la oscuridad del vacío centro comunitario, Min-Hun tocaba. La única luz provenía de la luna que brillaba a través de las ventanas. El único público era el viejo señor, sentado en las sombras. Pero Min-Hun tocaba como si actuara para 1000 personas. Tocó la sonata Claro de Luna, la pieza con la que había soñado desde los 9 años. La señora finalmente se lo había enseñado, y ahora lo tocaba todas las noches. La música llenaba el edificio vacío. Resonaba en las paredes y el techo. Flotaba por las ventanas y se extendía hacia la calle. El señor se sentó en su silla y dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas arrugadas. No sabía mucho de música clásica. Nunca había ido a un concierto en su vida, pero sabía que lo que escuchaba era especial.
Era el tipo de música que te tocaba el alma y se quedaba ahí para siempre. ¿Cómo?, se preguntaba a veces el señor. ¿Cómo puede un niño que nunca ha escuchado un solo sonido tocar música que hace llorar a un anciano? No tenía respuesta. Hay cosas en la vida que no se pueden explicar. Solo se pueden sentir. La madre de Mjun sabía de sus visitas nocturnas al centro comunitario. Al principio, se enojó. Le preocupaba que caminara solo por las calles oscuras. Le preocupaba su salud. Necesitaba dormir para fortalecerse. Pero entonces, una noche, ella lo siguió. Se escondió en las sombras afuera del centro comunitario y observó por la ventana. Vio a su hijo sentarse al piano. Lo vio cerrar los ojos. Vio cómo sus dedos empezaban a moverse. Y escuchó la música. Me había escuchado tocar a Minjun muchas veces, pero esto era diferente. En el silencio de la noche, sin nadie observándolo, su hijo tocaba con una libertad que ella nunca había visto. Era como ver a un pájaro salir de una jaula. La música se elevaba, se zambullía y giraba en el aire. Era salvaje, hermosa y libre. Se quedó parada afuera de esa ventana durante una hora, escuchando y llorando. Cuando Mjun finalmente dejó de tocar, se apresuró a volver a casa antes de que él pudiera verla. Nunca le contó lo que había presenciado. Pero desde esa noche, nunca más se quejó de sus salidas nocturnas. Mjun cumplió 13 años, luego 14. Sus habilidades crecieron más allá de lo que nadie podría haber imaginado. Podía tocar piezas que a la mayoría de los pianistas les tomaba años dominar. Podía sentir la música tan profundamente que cada nota parecía tener vida propia. La señora decía que era el estudiante más talentoso al que había enseñado. Decía que era mejor que ella, incluso en su mejor momento. Pero aún así, Minjun permanecía oculto. No quería fama. No quería atención. Solo quería tocar su música en paz. El mundo lo había rechazado una vez. No quería darle la oportunidad de que lo rechazara de nuevo. Su vida escolar seguía siendo difícil. Los demás estudiantes sabían que era diferente, pero no sabían por qué. Lo veían como el chico sordo y callado que nunca hablaba de sí mismo. Algunos intentaban ser sus amigos. La mayoría lo ignoraban. Algunos eran crueles. Había un chico llamado Juno que parecía disfrutar haciéndole la vida imposible a Minjun. Le tiraba los libros de las manos. Le robaba el almuerzo. Se burlaba de él delante de otros estudiantes, sabiendo que Mjun podía ver su risa, pero no oírla. Un día, Juno empujó a Minjun contra la pared y le exigió saber su secreto. «Siempre te escapas a algún sitio», le dijo con gestos ásperos. «¿A dónde vas? ¿Qué escondes?» Juno no respondió. Simplemente miró a Juno con calma. Los ojos y no dijo nada. Esto enfureció aún más a Juno. Levantó el puño como si fuera a golpear a Minun. Pero entonces sucedió algo extraño. Un profesor apareció por la esquina y Juno tuvo que fingir que no pasaba nada. Minjun aprovechó la oportunidad para irse. Fue directo al centro comunitario y tocó el piano durante 3 horas. La música lo ayudó a olvidar el dolor. La música lo ayudó a sentirse fuerte de nuevo. Esa noche, acostado en la cama, Mjun tomó una decisión. No dejaría que gente como Jano controlara su vida. No dejaría que el miedo lo mantuviera escondido para siempre. Un día, cuando fuera el momento adecuado, le mostraría al mundo lo que podía hacer. No sabía cuándo llegaría ese día. No sabía cómo sucedería, pero creía que llegaría. La señora le había enseñado que la fe era la fuerza más poderosa del mundo. Si creías en algo con la suficiente fuerza, el universo encontraría la manera de hacerlo realidad. Y así, Mjun siguió practicando. Siguió aprendiendo. Siguió creciendo. En la oscuridad del centro comunitario, con solo el anciano como público, se preparó para un día que cambiaría su vida para siempre. Simplemente no sabía que el día llegaría antes de lo que pensaba. Era una fría noche de invierno en Seúl. Las calles estaban vacías y silenciosas.
La nieve caía suavemente del cielo oscuro, cubriendo la ciudad con un manto blanco. La mayoría de la gente dormía en sus cálidas camas. Pero en el centro comunitario, un niño sordo de 13 años tocaba el piano. Jun no sabía que esa noche cambiaría su vida para siempre. Tocaba como siempre. Tenía los ojos cerrados. Sus dedos se movían por las teclas con gracia y fuerza. Estaba tocando la sonata Claro de Luna, la misma pieza que había tocado cientos de veces antes. Pero esa noche, algo era diferente. Esa noche, alguien la escuchaba. Se llamaba Young. Tenía 22 años, era una estudiante universitaria de periodismo. Caminaba a casa después de una sesión de estudio nocturna cuando escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Música. Hermosa. Una música evocadora que provenía del antiguo centro comunitario. Young estaba confundida. Se suponía que el centro estaría cerrado a esa hora. ¿Por qué alguien estaría tocando el piano en plena noche? Se acercó al edificio y pegó la oreja al frío cristal de la ventana. La música era increíble. Young había estudiado piano de pequeña. Sabía reconocer el talento al oírlo, y quienquiera que tocara dentro tenía más talento que nadie que ella hubiera escuchado jamás. Las notas fluían como el agua. La melodía subía y bajaba como olas en el océano. Había tanta emoción en cada sonido. Era como si el piano llorara, riera y soñara a la vez. Sin pensarlo, Young sacó su teléfono. Lo pegó a la ventana y empezó a grabar. Grabó durante 3 minutos, capturando al misterioso pianista tocando en la oscuridad. Cuando la música paró, se escondió rápidamente detrás de un coche. Observó cómo un niño salía del edificio, se despedía de un viejo guardia de seguridad y se alejaba en la noche nevada. Young miró su teléfono. La grabación no era perfecta. Se oía algo de viento. El video era oscuro y borroso, pero la música se oía alta y clara. Sabía que había capturado algo especial. Esa noche no pudo dormir. Escuchó la grabación una y otra vez. Pensó en el niño que había visto salir del edificio. ¿Quién era? ¿Cómo podía alguien tan joven tocar con tanta habilidad y sentimiento? A la mañana siguiente, Young tomó una decisión. Subió el video a internet con un simple mensaje. ¿Quién es este pianista misterioso? Escuché esta música increíble proveniente de un antiguo centro comunitario a altas horas de la noche. ¿Alguien sabe quién es esta persona talentosa? No esperaba mucho. Quizás algunos amigos lo vieran. Quizás alguien de la zona reconociera el lugar. Fue a sus clases y se olvidó del video. Pero internet tenía otros planes. A la hora de comer, el video tenía 1000 visualizaciones. Para la cena, tenía 10.000. A la mañana siguiente, tenía 100.000. Personas de toda Corea del Sur veían el video y lo compartían con sus amigos. Estaban maravillados por la hermosa música. Sentían curiosidad por el pianista misterioso. Querían saber más. En una semana, el video tenía 10 millones de visitas. Los reporteros comenzaron a hablar de él. Los críticos musicales comenzaron a analizarlo. Pianistas famosos vieron el video y dijeron que nunca habían escuchado una interpretación tan emotiva. Todo el país intentaba descubrir quién era el pianista misterioso. Young se hizo famosa de la noche a la mañana. Los reporteros la llamaron para entrevistarla. Querían saber dónde había encontrado el video. Les habló del centro comunitario. Les habló de la noche nevada. Les habló del niño que había visto salir del edificio. Los reporteros fueron al centro comunitario. Encontraron al anciano, el guardia de seguridad. Al principio, no quería hablar. Quería proteger el secreto de Min-Jun. Pero los reporteros seguían haciéndole preguntas. Le mostraron el video. Finalmente, el señor cedió. Se llama Min-Jun, dijo con lágrimas en los ojos. Tiene 13 años. Viene aquí todas las noches a tocar el piano. Lleva años haciéndolo. Es la persona con más talento que he visto. El reportero hizo la pregunta obvia. ¿Por qué toca solo por la noche?
¿Por qué no actúa en público? La respuesta de Mister sorprendió a todos los que la oyeron. Porque es sordo. Jun nació sordo. Nunca ha escuchado un solo sonido en su vida. Pero de alguna manera, aprendió a sentir la música. No puede oír lo que toca, pero puede sentirlo a través de sus dedos y su cuerpo. Es un milagro. La noticia corrió como la pólvora. Un niño sordo tocando el piano, tocando mejor que quienes habían estado estudiando durante décadas. Parecía imposible. Parecía mentira. Pero el video era real. La música era real. Y pronto, todo el mundo quiso saber más sobre el niño sordo de las manos mágicas. La vida de Minjun dio un vuelco en un solo día. Una mañana, al despertar, encontró a los periodistas afuera de su pequeño apartamento. Las cámaras lo iluminaban. La gente le gritaba preguntas. Su madre intentó protegerlo, pero había demasiada gente. En la escuela, de repente, todos conocían su secreto. Los estudiantes que lo habían ignorado durante años ahora querían ser sus amigos. Jano, el abusador que lo había atormentado, se disculpó y dijo que siempre supo que Minjun era especial. Los profesores lo miraban con nuevos ojos. El mundo entero había cambiado de la noche a la mañana. Minjun no sabía cómo sentirse. Una parte de él estaba asustada. Había mantenido en secreto su toque de piano durante tanto tiempo. Ahora todos lo sabían. Se sentía expuesto como una tortuga sin caparazón. Le preocupaba que la gente volviera a reírse de él como lo había hecho el profesor Park cuando tenía 5 años. Pero una parte de él se sentía libre. Durante años había ocultado su don en la oscuridad. Ahora estaba a la luz. Ya no tenía que fingir. No tenía que ser el chico callado que nadie entendía. Podía ser quien realmente era. Un pianista. La señora se enteró de la noticia desde su pequeño apartamento. Estaba demasiado enferma. Ya no quería ir al centro comunitario. Su salud había empeorado durante meses, pero cuando vio a Minjun en televisión, sonrió entre lágrimas. Sabía que este día llegaría, susurró para sí misma. Siempre supe que el mundo no estaba listo para él. Pero ahora sí. Ahora verán lo que yo vi hace tantos años. Verán el milagro. Le escribió una carta a Minjan. En la carta, le decía lo orgullosa que estaba de él. Le decía que no tuviera miedo. Le decía que este era su momento, el momento para el que se había estado preparando toda su vida. Has pasado años tocando en la oscuridad, escribió. Ahora es el momento de tocar en la luz. Demuéstrale al mundo lo que puedes hacer. Demuéstrale que la música no se trata de lo que oyes. Se trata de lo que sientes. Tienes la sensación más hermosa que he visto. Compártela con todos. Hazles creer en los milagros. Jun leyó la carta cientos de veces. La guardó cerca de su corazón. Las palabras de la señora le dieron valor. Ella había creído en él cuando nadie más lo hizo. Ella le había enseñado todo lo que sabía. Él no la defraudaría. Empezaron a llover invitaciones de todo el mundo. Las salas de conciertos querían que actuara. Los programas de televisión querían entrevistarlo. Las escuelas de música que antes lo habían rechazado ahora le rogaban que fuera a estudiar con ellas. El niño sordo del que todos se reían se convirtió de repente en el pianista más solicitado del mundo. Pero no todos lo creyeron. Algunos decían que el video era falso. Algunos decían que una persona sorda no podía tocar el piano a ese nivel. Algunos decían que Minjun mentía sobre su sordera. Los escépticos eran ruidosos y crueles. Publicaban mensajes furiosos en línea. Escribieron artículos llamando a Minjun un fraude. Entre los escépticos había un rostro familiar. El profesor Park, el mismo hombre que se había reído de Minjun, de 5 años, apareció en televisión. Miró a la cámara con expresión seria y pronunció palabras hirientes. Esto es imposible. El profesor Park declaró, la música es sonido. Las personas sordas no pueden entender el sonido. Por lo tanto, las personas sordas no pueden tocar música a un alto nivel.
Este niño no es realmente sordo o alguien más está tocando mientras él finge. Llevo 40 años enseñando piano. Sé lo que es posible y lo que no. Esto no es posible. Min-hun vio la entrevista. Vio la cara del profesor Park. Recordó aquel día, hacía mucho tiempo, cuando el mismo hombre se rió de él y lo echó. El recuerdo dolió. Pero esta vez, Min-hun no se sintió triste. Estaba decidido. Les demostraría a todos que estaban equivocados. Le mostraría al mundo que imposible era solo una palabra que usaban las personas con miedo. Tocaría el piano como nadie lo había hecho antes. Y lo haría por su madre, por la señora, por el señor y por todas las personas a las que alguna vez les habían dicho que no podían alcanzar sus sueños. El niño sordo estaba listo para hacer historia. Las semanas posteriores a la viralización del video fueron las más difíciles de la vida de Mjun. Cada día traía nuevas desafíos. Los periodistas lo seguían a todas partes. Desconocidos lo paraban en la calle. Algunos sonreían y le deseaban lo mejor. Otros lo miraban con recelo, esperando que cometiera un error que demostrara que era un fraude. Las críticas le dolieron más de lo que Mjun esperaba. Leyó los comentarios en línea, aunque su madre le rogó que no lo hiciera. Falso mentiroso. Imposible. Las personas sordas no saben tocar el piano. Las palabras ardían como fuego. Por muchos buenos comentarios que hubiera, los malos se le clavaban como espinas. La entrevista del profesor Park empeoró todo. El famoso profesor de piano apareció en televisión una y otra vez explicando por qué Min-han tenía que estar mintiendo. El oído y el cerebro trabajan juntos para crear música. Dijo, sin oír, no se puede entender el ritmo. Sin oír, no se puede sentir la armonía. Este chico puede estar fingiendo o alguien puede estar engañándonos, pero les prometo que no está tocando el piano como sugiere el video. Otros profesores de música se unieron a él. Escribieron artículos en periódicos y hablaron en programas de radio. Todos decían lo mismo. Una persona sorda no podía tocar el piano a un alto nivel. Iba contra la ciencia. Iba contra la naturaleza. Min-hun mentía sobre su sordera o sobre tocar el piano. Mi vio sufrir a su hijo y se sintió impotente. Había trabajado tan duro para protegerlo. Había renunciado a tanto para apoyar su sueño. Ahora, gente de todo el mundo lo llamaba mentiroso. Quería gritarles. Quería sacudirlos y hacerles ver la verdad. Pero no podía luchar contra todo el mundo. Una noche, encontró a Min-han sentado solo al piano. No tocaba. Simplemente miraba las teclas con la mirada vacía. Se sentó a su lado y le tomó la mano. ¿Estás bien?, dijo con señas. Mjun negó con la cabeza. No sé qué hacer, respondió con señas. Diga lo que diga, no me creen. Creen que miento. Creen que soy un fraude. Quizás debería rendirme. Tal vez debería volver a ser invisible. Mi sintió su corazón roto. Recordó al niño que solía presionar sus manos contra el piano en el centro comunitario. Recordó la luz en sus ojos. No podía dejar que esa luz se apagara. ¿Recuerdas lo que te dijo la señora? Hizo señas. Dijo que tienes un don. Dijo, tu sentimiento por la música es más profundo que el que la mayoría de las personas oyentes experimentan. Quienes dudan de ti nunca se han sentado contigo al piano. Nunca han sentido lo que tú sientes. Hablan desde la ignorancia, no desde el conocimiento. Min-hun miró a su madre con lágrimas en los ojos. ¿Pero qué puedo hacer? No puedo obligarlos a creerme. No puedo abrirles los oídos y mostrarles lo que escucho en mi corazón. Mi sonrió suavemente. No, no puedes obligarlos a escuchar, pero sí a mirar. Puedes tocar el piano delante de ellos. Puedes mostrarles con tus propias manos que tu don es real. Deja que tu música hable más fuerte que sus palabras. Esa noche, llegó un correo electrónico que lo cambiaría todo. Era de la sala de conciertos de Viena, uno de los recintos musicales más famosos del mundo. Durante siglos, los pianistas más grandes de la historia habían actuado allí.
La sala quería invitar a Min-hun a una actuación en solitario. Se transmitiría en directo por televisión e internet. Millones de personas de todo el mundo la verían. Pero había más. Un panel de los profesores de piano más respetados del mundo estaría entre el público. Observarían a Min-hun tocar y juzgarían si sus habilidades eran reales. Si aprobaba la prueba, nadie volvería a dudar de él. Si reprobaba, su reputación quedaría destruida para siempre. Mi le mostró el correo electrónico a Min-hun. Le temblaban las manos al leerlo. Era su oportunidad de demostrar su valía. Era su momento de silenciar a los escépticos. Pero la idea de tocar delante de tanta gente lo aterrorizaba. Había pasado años tocando en secreto con solo el señor y la señora como público. ¿Podría actuar delante de millones? Fue a visitar a la señora a su apartamento. Estaba muy enferma. Pasaba la mayor parte de sus días en cama, demasiado débil para moverse. Pero cuando vio a Min-hun entrar por la puerta, su rostro se iluminó de alegría. Él le contó sobre la invitación de Viena. Le contó sus miedos. Le dijo que no sabía si estaba listo. La señora escuchó atentamente. Cuando terminó, extendió su mano retorcida y le tocó la cara. Luego tomó su bolígrafo y escribió lentamente en un papel. He esperado este momento toda mi vida. Escribió, de joven, toqué en escenarios de todo el mundo. Escuché los aplausos de miles, pero nunca sentí que mi música significara nada importante. Toqué porque quería ser famosa. Toqué porque quería que la gente me admirara. Toqué por todas las razones equivocadas. Hizo una pausa para recuperar el aliento y luego continuó escribiendo. Entonces te conocí, un niño sordo que amaba el piano más que a nada en el mundo. Me enseñaste de qué se trata realmente la música. No se trata de oír. No se trata de la fama. Se trata de sentir. Se trata de expresar. Expresando lo que hay en tu corazón. Tocas con más corazón que cualquier pianista que haya conocido. Ahora es el momento de compartir ese corazón con el mundo. Min-hun leyó sus palabras entre lágrimas. ¿Pero y si fracaso? Señaló. ¿Y si cometo errores? ¿Y si se ríen de mí otra vez? La señora negó con la cabeza. Escribió una frase más en el papel. La única forma de fracasar es no intentarlo nunca. Ve a Viena, toca tu música y recuerda, pase lo que pase, estaré orgullosa de ti. Tu madre estará orgullosa de ti, y donde quiera que esté él también estará orgulloso de ti. Min-hun abrazó a la señora suavemente. Podía sentir lo delgada y frágil que se había vuelto. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Pero su espíritu era tan fuerte como siempre. Su fe en él era inquebrantable. Tomó su decisión. Aceptaría la invitación. Iría a Viena. Tocaría frente a todo el mundo. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de la vida de Min-han. Practicaba 8 horas al día. Tocaba las piezas que conocía a la perfección y las perfeccionaba aún más. Trabajaba en las partes difíciles hasta que le dolieron los dedos. Se esforzaba más que nunca. Su madre lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Estaba orgullosa de su dedicación, pero le preocupaba que se esforzara demasiado. Le preocupaba que la presión fuera excesiva para él. Intentó que descansara, pero él se negó. Tenía algo que demostrar. El día antes de partir hacia Viena, Min-hun fue a ver a la señora por última vez. Quería despedirse de ella. Quería prometerle que la haría sentir orgullosa. Pero cuando llegó a su apartamento, algo andaba mal. La puerta estaba abierta. Había gente dentro, un médico, una enfermera. La señora que había venido de muy lejos. Min-hun entró en el dormitorio con las piernas temblorosas. La señora estaba tumbada en la cama, con los ojos cerrados y el rostro sereno. No se movía. El doctor miró a Min-hun con ojos tristes y negó con la cabeza. La señora se había ido. Min-hun cayó de rodillas junto a su cama. Tomó su mano retorcida y la apretó contra su mejilla. La mano que le había enseñado a tocar. La mano que había guiado sus dedos.
la mano que nunca había dejado de creer en él. Las lágrimas corrían por su rostro. Sentía como si su corazón se desgarrara. La mujer que le había dado todo se había ido. Y nunca lo vería tocar en Viena. Esa noche, Minjun casi canceló el viaje. El dolor era demasiado intenso. El dolor era demasiado fuerte. ¿Cómo podía tocar con el corazón roto? Pero entonces recordó las palabras de la señora. La única forma de fracasar es no intentarlo nunca. Ella había pasado sus últimos meses preparándolo para este momento. Había usado sus últimas fuerzas para animarlo. Si se rendía ahora, estaría traicionando todo lo que ella había hecho por él. Iría a Viena. Tocaría y tocaría para ella. Con su madre a su lado, Minjun subió al avión. Vio a Soul desaparecer entre las nubes. En algún lugar, allá abajo, la señora estaba en paz. En algún lugar, allá abajo, el viejo señor probablemente lloraba en el centro comunitario. En algún lugar, allá abajo, un niño asustado había tocado un viejo piano y sintió algo mágico. Ese niño iba a Viena y cambiaría el mundo. Viena era la ciudad más hermosa que Mjun había visto jamás. Los edificios eran altos y antiguos, cubiertos de decoraciones que parecían obras de arte. Las calles eran limpias y anchas. Dondequiera que mirara, había historia. Esta era la ciudad donde había vivido. Esta era la ciudad donde había tocado. Esta era la ciudad donde se había creado parte de la música más grandiosa de la historia. Pero Minjun no tenía tiempo para disfrutar de la belleza. Estaba demasiado nervioso. El concierto era en 2 días y sentía que el corazón le iba a estallar del miedo. La sala de conciertos de Viena era aún más impresionante que las fotos que había visto. El edificio era enorme, con altas columnas y decoraciones doradas. Dentro había asientos de terciopelo rojo y candelabros de cristal que brillaban como estrellas. El escenario era amplio y pulido, y en el centro se alzaba un piano de cola, el piano más hermoso que Minjun había visto jamás. Subió al escenario para su sesión de práctica y sintió que le faltaba el aire. En 2 días, la sala se llenaría con 2000 personas. Millones más lo verían en sus televisores y computadoras. La idea le hizo temblar las piernas. Se sentó al piano de cola y tocó las teclas. Las vibraciones eran diferentes a las de su piano de casa. Eran más ricas, más profundas, más potentes. Tocó algunas notas y las sintió viajar por sus dedos, subir por sus brazos y llegar a su pecho. El piano era como un ser vivo esperando cantar con él. Durante los 2 días siguientes, Minjun practicó sin parar. Tocó las piezas que había elegido para el concierto una y otra vez. Hizo pequeños ajustes. Trabajó en su ritmo. Intentó calmar sus nervios. Su madre se quedó con él todo el tiempo. Le traía comida cuando se olvidaba de comer. Lo hacía descansar cuando practicaba demasiado. Le sostenía la mano cuando el miedo se volvía insoportable. Tengo miedo. Mjun le hizo señas la noche anterior al concierto. ¿Y si olvido las notas? ¿Y si no me funcionan los dedos? ¿Y si decepciono a todos? Miró a su hijo con amor en los ojos. ¿Recuerdas la primera vez que tocaste un piano? Ella respondió con señas. Eras solo un niño pequeño. No podías oír nada, pero sentías la música en tus dedos. La sentías en tu corazón. Ese sentimiento nunca te ha abandonado. No te abandonará mañana. Solo cierra los ojos y siente la música. El resto vendrá solo. Llegó el día del concierto. Minjun se despertó temprano y no pudo desayunar. Tenía mariposas en el estómago. Se puso un traje negro que su madre le había comprado. Se miró en el espejo y vio a un joven mirándolo fijamente. Un joven a punto de enfrentarse al mayor reto de su vida. La sala de conciertos se llenó lentamente. 2000 personas ocuparon sus asientos. Eran amantes de la música, críticos, reporteros y espectadores curiosos que querían comprobar si el niño sordo era real. En primera fila se sentaba el panel de profesores de piano de todo el mundo. Eran los mejores en su campo.
Habían formado a algunos de los mejores pianistas vivos. Estaban allí para juzgar si Min-hun era un genio o un fraude. Entre ellos se sentaba el profesor Park. Había volado de Seúl a Viena solo para este momento. Todavía creía que Min-hun mentía. Estaba seguro de que esa noche se revelaría la verdad. El niño sordo fracasaría y el profesor Park tendría razón. Tras bambalinas, Min-hun permanecía de pie en la oscuridad, escuchando los latidos de su corazón. No podía oír a la multitud hablar. No podía oír la música que sonaba antes de su actuación. Solo podía sentir las vibraciones de miles de pies moviéndose en la pista. Solo podía sentir la energía de tanta gente esperando. Su madre estaba a su lado. Le tomó la mano y la apretó con fuerza. «La señora te está mirando», dijo por señas. «Puedo sentirla. Está aquí con nosotros». Min-hun cerró los ojos y pensó en su maestra. Pensó en sus manos retorcidas enseñándole a sentir la música. Pensó en su sonrisa paciente cuando cometía errores. Pensó en sus lágrimas cuando finalmente tocó sin un solo error. Ella había creído en él más que nadie. Esta noche, él tocaría para ella. Un hombre con auriculares llegó tras bambalinas y le tocó el hombro a Min-hun. Era la hora. Min-hun salió al escenario. Las luces lo cegaban. No podía ver los rostros de la multitud. Solo veía el piano que lo esperaba en el centro del escenario. Caminó lentamente hacia él, sus pasos resonando en la enorme sala. El público guardó silencio. 2000 personas contuvieron la respiración. Millones de espectadores de todo el mundo se acercaron a sus pantallas. En la primera fila, el profesor Park se cruzó de brazos y esperó. Min-hun se sentó al piano. Puso las manos sobre las teclas. Podía sentir el instrumento respirando bajo sus dedos. Podía sentir las miradas del mundo sobre él. Durante un largo instante, no ocurrió nada. Min-hun permaneció inmóvil, con los ojos cerrados y las manos apoyadas en las teclas. Algunos del público empezaron a susurrar. ¿Pasaba algo? ¿Estaba paralizado por el miedo? Pero Min-hun no estaba paralizado. Se estaba preparando. Estaba bloqueando todo excepto el piano. Estaba encontrando el lugar dentro de sí mismo donde habitaba la música. Estaba conectando con el instrumento como le había enseñado su señora. Entonces empezó a tocar. Las primeras notas del Mal número 1 de Chopin llenaron la sala de conciertos. Era una pieza que muchos pianistas profesionales encontraban demasiado difícil de interpretar. Estaba llena de pasajes complejos y giros emocionales. Era el tipo de pieza que diferenciaba a los buenos pianistas de los grandes. Desde el primer segundo, el público supo que estaba presenciando algo especial. Los dedos de Min-hun se movían sobre las teclas con una gracia imposible. La música fluía como un río, a veces suave, a veces salvaje, siempre hermosa. No hubo errores. No hubo vacilaciones. Cada nota estaba exactamente donde debía estar. Pero no fue solo la destreza técnica lo que asombró al público. Fue la sensación. Cada nota transmitía emoción. Las partes tristes hicieron llorar. Las alegres, sonreír. Las dramáticas, contener la respiración. Era como si Min-hun contara una historia con los dedos. Una historia de dolor y esperanza, de lucha y triunfo, de silencio y sonido. En la primera fila, los profesores de piano se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Habían escuchado cientos de interpretaciones de esta pieza. Nunca habían escuchado algo así. Sus rostros reflejaban conmoción, confusión y, poco a poco, asombro. El profesor Park había descruzado los brazos. Su sonrisa confiada se había desvanecido. Miró a Min-hun con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que veía. El chico del que se había reído. El chico al que había llamado un fraude. El chico tocaba con más habilidad y sentimiento que el propio profesor Park. La pieza duró 12 minutos. Min-hun tocó cada segundo a la perfección. Cuando las notas finales se desvanecieron en el silencio, se sentó inmóvil ante el piano, con los ojos
aún cerrado, con las manos aún sobre las teclas. El público guardó silencio durante un largo rato. Nadie se movió, nadie respiró. Entonces, alguien de la última fila empezó a aplaudir. Otra persona se unió, luego otra, y otra. En cuestión de segundos, toda la sala de conciertos estalló en aplausos. 2000 personas se pusieron de pie. Aplaudieron hasta que les dolieron las manos. Gritaron palabras que Min-Hun no pudo oír, pero que sintió a través de las vibraciones del suelo. La ovación de pie duró 11 minutos. 11 minutos de puro ruido alegre. La gente lloraba. Se abrazaban. Incluso los estrictos profesores de piano estaban de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Min-Hun finalmente abrió los ojos. Vio a la multitud de pie. Vio las manos moverse. Sintió que el suelo temblaba con la fuerza de los aplausos. No sabía qué decían, pero comprendió lo que significaban. Le creyeron. Creyeron en él. Se puso de pie e hizo una reverencia. Los aplausos se hicieron aún más fuertes. Miró a la primera fila y vio al profesor Park de pie con los demás. El rostro del anciano estaba bañado en lágrimas. Aplaudía con más fuerza que nadie. Entre bastidores, Mi lloraba tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Un amable desconocido la levantó y le dio pañuelos. Su hijo lo había logrado. Su hijo sordo le había demostrado al mundo entero lo que podía hacer. En un pequeño apartamento de Seúl, el anciano vio el concierto en su televisor. Lloró como un bebé, como había llorado todas esas noches en el centro comunitario. Lo sabía, se susurró. Siempre lo supe. Y en algún lugar, tal vez en el cielo, tal vez en la música misma, la señora sonreía. Su estudiante se había convertido en todo lo que ella había soñado que sería. Su fe en él se había confirmado. El niño sordo había conmocionado al mundo entero. El concierto había terminado, pero la historia de Min-Hun apenas comenzaba. A la mañana siguiente del concierto, Min-Hun se despertó en su habitación de hotel de Viena y vio un mundo diferente. Su teléfono tenía cientos de mensajes. Las páginas web de noticias de todo el mundo tenían su foto en portada. La gente de todas partes hablaba del niño sordo que tocaba el piano como un ángel. El video de su actuación ya había sido visto 50 millones de veces. Músicos, críticos y gente común decían lo mismo. Nunca habían visto nada igual. Nunca se habían sentido tan conmovidos por la música. Habían presenciado la historia. El profesor Park pidió reunirse con Min-Hun ese mismo día. Se sentaron juntos en una habitación tranquila de la sala de conciertos, solo ellos dos y la madre de Min-Hun. El rostro del viejo profesor era diferente ahora. No había orgullo en sus ojos. No había arrogancia. Solo arrepentimiento. Te debo una disculpa, dijo el profesor Park a través de un intérprete de lengua de señas. Le temblaba la voz. Cuando eras pequeño, me reí de ti. Te dije que la música era imposible para una persona sorda. Cerré mi mente porque creía saberlo todo. Estaba equivocado. Hizo una pausa y respiró hondo. Anoche, te vi tocar y entendí algo importante. He pasado toda mi vida enseñando música. Creía saber qué era la música, pero no lo sabía. Me mostraste que la música no se trata de los oídos. Se trata del alma. Tu alma habla a través del piano de una manera que la mayoría de las personas oyentes nunca lograrán. No eres solo un pianista talentoso. Eres un genio. Eres el músico más extraordinario de tu generación. Min-Hun escuchó al intérprete y sintió que algo se derretía en su interior. Durante 8 años, había cargado con el recuerdo de la risa del profesor Park. Lo había atormentado. Le había hecho ocultar su don. Ahora ese mismo hombre se disculpaba. Con lágrimas en los ojos. Min-Hun extendió la mano y tomó la del profesor Park. No necesitaba un intérprete para decir lo que quería decir. Sus ojos lo decían todo. Lo perdonó. En las semanas siguientes, Min-Hun recibió invitaciones de todo el mundo.
Las mejores escuelas de música querían que estudiara con ellas. Salas de conciertos de Nueva York, Londres, Tokio y París querían que actuara. Compañías discográficas querían contratarlo. Programas de televisión querían entrevistarlo. Durante un tiempo, la vida de Minjun fue un torbellino de viajes y actuaciones. Tocó en las salas más hermosas del mundo. Conoció a músicos famosos que habían sido sus héroes desde la infancia. Ganó premios y recibió honores que habrían parecido imposibles tan solo unos meses antes. Pero algo faltaba. Minjun se sentía perdido entre las luces brillantes y los fuertes aplausos. Extrañaba las noches tranquilas en el centro comunitario. Extrañaba tocar solo para él y su viejo amigo. Extrañaba la simple alegría de sentir la música sin que nadie lo viera. Una noche, después de un concierto en Nueva York, Minjun se sentó solo en su habitación de hotel y pensó en su vida. Había logrado todo lo que siempre había soñado. Había demostrado que quienes dudaban estaban equivocados. Había enorgullecido a la señora, pero no era feliz. La fama y el éxito no eran lo que buscaba. Pensó en todos los niños sordos del mundo. Niños como el que amaban la música pero a quienes les decían que no podían. Nunca formaría parte de ello. Niños que fueron objeto de burlas y rechazo. Niños que se vieron obligados a renunciar a sus sueños incluso antes de empezar. Pensó en la señora y en cómo ella había cambiado su vida. Ella había visto algo en el que nadie más podía ver. Le había dado una oportunidad cuando todos decían que era imposible. Sin ella, habría sido solo otro niño sordo que nunca llegó a tocar un piano. Minjun tomó una decisión. Usaría su éxito para ayudar a los demás. Les daría a los niños sordos la misma oportunidad que la señora le había dado a él. Regresó a Seúl y usó sus ahorros para comprar un edificio en el antiguo barrio donde había crecido. No estaba lejos del centro comunitario donde todo había comenzado. Convirtió el edificio en una escuela de música para niños sordos. La llamó la escuela de música de la señora. La escuela era diferente a cualquier otra escuela de música del mundo. No había pruebas de audición. No había rechazos. Cualquier niño sordo que quisiera aprender música era bienvenido. Minjun contrató a profesores que entendían que la música se trataba de sentir, no de escuchar. Desarrolló métodos de enseñanza especiales basados en lo que la señora Minjun le había enseñado. Los alumnos aprendieron a sentir las vibraciones a través de los dedos, el cuerpo y los pies. Usaron luces y colores para comprender el ritmo. Pusieron las manos sobre los instrumentos y sintieron la música fluir a través de la madera y el metal. Aprendieron que sus oídos quizá no funcionaran, pero sus corazones aún podían oír. La primera clase tenía solo 12 alumnos. Algunos nunca habían tocado un instrumento. A otros les habían dicho toda la vida que la música no era para ellos. Pero Minjun vio en sus ojos la misma luz que la señora Minjun había visto en los suyos. Sabía que con paciencia y amor podían aprender. Y aprendieron. Con los años, la escuela creció cada vez más. Los alumnos venían de toda Corea del Sur, más que de otros países. Algunos se convirtieron en músicos profesionales. Otros simplemente aprendieron a tocar por placer. Todos descubrieron que ser sordo no significaba estar en silencio. Minjun siguió actuando por todo el mundo, pero su corazón siempre estuvo en su escuela. Pasaba la mayor parte del tiempo enseñando a los niños tal como la señora le había enseñado a él. Se sentaba con ellos al piano y guiaba sus deditos sobre las teclas. Observaba cómo se les iluminaban los rostros al sentir las vibraciones por primera vez. Lloró de alegría cuando interpretaron su primera canción completa. Pasaron los años. Minjun pasó de joven a adulto. Su madre, Mi, se jubiló de la fábrica y pasaba sus días ayudando en la escuela. El viejo señor, ya muy anciano y frágil, asistía a todos los conciertos y ceremonias de graduación. Seguía llorando cada vez que oía tocar a los alumnos. Un día, una periodista fue a la escuela para entrevistar a Minjun. Le preguntó cuál consideraba su mayor logro. Había sido el concierto de Viena, los premios,
¿La fama? Minjun negó con la cabeza. Señaló a una niña sorda sentada al piano al otro lado de la sala. Tenía 7 años. Los médicos le habían dicho que nunca entendería la música. Pero allí estaba ella, tocando una melodía sencilla, con los ojos cerrados y el rostro lleno de paz. Ese es mi mayor logro, dijo Minjun en señas. Cada niño que aprende que sus sueños son posibles. Cada niño que descubre que su discapacidad no lo define. Cada niño que encuentra su voz a través de la música. La señora me dio un regalo cuando era niño. Ahora puedo compartir ese regalo con otros. Eso vale más que cualquier concierto o premio. El reportero hizo una pregunta más. ¿Qué mensaje tenía Ming para las personas de todo el mundo que creían que no podían alcanzar sus sueños? Jun pensó un buen rato. Luego respondió en señas lenta y cuidadosamente. El mundo te dirá lo que no puedes hacer. La gente se reirá de ti. Dirán que tus sueños son imposibles. Intentarán empequeñecerte, pero se equivocan. Solo ven lo de afuera. No pueden ver lo que hay dentro de tu corazón. Hizo una pausa y miró a su alrededor, a todos los niños sordos tocando instrumentos, riendo, aprendiendo. Nací sordo. Nunca escuché la voz de mi madre. Nunca escuché el canto de los pájaros ni la lluvia caer. Pero escuché música. De una manera que la mayoría de la gente nunca escuchará. La escuché a través de mis dedos, a través de mi cuerpo, a través de mi alma. Mi discapacidad se convirtió en mi don. Mi silencio se convirtió en mi canción. Minjun sonrió. Una sonrisa apacible, que le había llevado años encontrar. No dejes que nadie te diga lo que no puedes hacer. Los únicos límites que importan son los que te impones a ti mismo. Sueña en grande. Trabaja. Duro. Cree en ti mismo y nunca te rindas. Porque a veces la música más bella proviene de los lugares más tranquilos. Y a veces las personas de las que se ríen son las que cambian el mundo. Fuera de la escuela, el sol se ponía sobre el alma. El cielo estaba pintado de tonos naranja, rosa y dorado. En la sala de música, una docena de niños sordos tocaban sus instrumentos juntos. Las vibraciones llenaban el edificio, viajaban a través de las paredes y salió a la calle. La gente que pasaba se detenía a escuchar. No sabían que la música la hacían niños sordos. Solo sabían que era hermosa. Era el sonido de la esperanza. Era el sonido de los sueños hechos realidad. Y en algún lugar de esa música, si escuchabas atentamente con el corazón, podías percibir el espíritu de la señora, que seguía enseñando, creyendo, demostrando que la música no se trata de lo que oyes. Se trata de lo que sientes. Y esa es una lección que resonará en el mundo para siempre.